Sí, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿Se escucha bien? ¿No se escucha? se escucha muy bien. Hola, hola. Hola, ¿Sí? Ahí sí. ya tenemos nuestra invitada. La profe, ¿cómo estás? Hola. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, profe? Sí, nos escucha. Profe, ¿nos escuchas bien? Sí, los escucho perfecto, los escucho muy bien. Espero que Muy ustedes bien, también por me acá puedan también se escuchar te bien a escucha mí. muy bien. Estamos, sí. Sí, yo estoy grabando. Buenas noches para todos y todas. En Medellín vamos bien. Recordemos para disfrutar de manera segura de este encuentro el uso del tapabocas cubriendo nariz y boca y desinfectarnos las manos. Muchas gracias. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda, son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de esos códigos hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. El evento que tendremos a continuación hace parte de la Franja Universidad de Antioquia. La sublínea de investigación en edición de publicaciones del Grupo de Investigación y Formación, Conocimiento y Sociedad de la Escuela Interamericano de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, les invitamos a participar en el foro Las Palabras, los lenguajes y la edición de publicaciones en el proceso de recuperación de los saberes comunitarios, que tiene por objetivo reflexionar sobre los procesos de generación y edición de saberes ancestrales y campesinos y los retos que esto implica para los editores y la industria editorial. Modera Claudia Fernández Franco, magíster en Lingüística, de la Facultad de Comunicaciones, Universidad de Antioquia, diciembre de 2009. Su tesis de grado, Aproximación a la terminología filosófica para 10º y 11º grado en un contexto bilingüe español, lengua de señas colombiana. Especialista en edición de publicaciones de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, a quien le doy la palabra. Bienvenidas, bienvenidos. Muy buenas noches para todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este conversatorio. Nos acompañan Isabel Vanegas, quien es profesional en planeación y desarrollo social, con más de 10 años de experiencia en educación pública y privada. Desde hace 6 años vive en el departamento del Chocó y trabaja con los pueblos Emberá, Catío, Chamí y Dovila. Nos acompaña desde Argentina Zulema Enríquez, quien es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Es docente indígena del pueblo quechua, profesora adjunta de la Cátedra de Comunicación y Derechos Humanos y docente en el taller de producción de contenidos de narrativas audiovisuales en la Cátedra 2 en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la misma universidad. Además, es magistrada en Comunicación y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. Es responsable de la Dirección de Pueblos Originarios Emilia Ucayali Cundí en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la misma universidad.
docente en el curso de posgrado y extensión de Migración, Territorio y Derechos Humanos en tiempos de incertidumbre. Una mirada desde los sistemas complejos en la Universidad Nacional de Avellaneda. Periodista del canal de televisión Universidad y Radio Comunitaria FM Estación Sur 91.7 de La Plata. Miembro de Originarios.ar, agencia de noticias indígena. Especialista en pueblos originarios y derechos humanos. Y nos acompaña también el profesor Selvich Vivas Hurtado, quien es escritor, traductor, editor y profesor de literaturas alemanas, indígenas y afrodescendientes en la Universidad de Antioquia. Entre sus múltiples publicaciones tiene ensayos, poemas, cuentos como motivos de huida, ensayos como Utopías móviles, Contradictores, libro de cuentos, y también tiene poemarios como Déjanos encontrar las palabras, entre otras muchas publicaciones. Muy bien, buenas noches para nuestros invitados, bienvenidos y muchísimas gracias por estar presentes y aceptar la invitación del grupo de investigación. El foro lo vamos a desarrollar a partir de 4 ejes temáticos. Entonces, propongo las preguntas y damos la palabra. Las vamos dando en distinto orden y luego generamos la conversación. Estén atentos para hacer las preguntas ahora al finalizar. Vamos a conversar a partir de la experiencia de cada uno y de cada una frente a lo que son los procesos de edición de saberes comunitarios. Entonces, empecemos con la profesora Zulema. ¿Cómo se definen y en qué sentido se conciben los lenguajes en general, la palabra en particular y los saberes comunitarios? Entonces, te escuchamos, profesora Zulema. Bueno, muchas gracias. Desde acá para mí, digo, de Argentina. Yo quisiera decir que tengo el otro usuario de la plataforma y escucho 2 audios paralelos. Si se podría solucionar eso, agradecería porque si no les escucho a ustedes y también al otro usuario ayuda. Así que bueno, eso en principio sí se puede. Si no se puede, no hay problema. Entonces, agradecida por la invitación y sobre todo la importancia de poder destacar y la importancia de poder dar cuenta de los procesos que atravesamos desde los pueblos originarios a través de la producción de contenidos, ¿no? Y la producción de contenidos en el rescate de la producción de nuestros saberes. Y en ese sentido me parece importante poder marcar acá 2 cuestiones que hacen a lo que entendemos por lenguaje. Sabemos que el lenguaje es una construcción de poder, y por otro lado el valor de la palabra, ¿no? Y en este sentido, esto que conceptualmente, digo, y desde la academia lo solemos materializar a partir de los propios términos de la academia en nuestra practicidad y desde nuestras cosmogonías, no son tácitamente desde ese lugar, ¿no? Entonces, en este sentido, me parecía importante entender que el lenguaje no solo es a través de la oralidad, a través de la propia construcción que nos ha enseñado la propia educación, sino que está en la propia producción de esos saberes y de esos contenidos también, ¿no? Que tienen que ver con la producción de nuestra cultura, que tienen que ver con la producción de nuestras cosmogonías, de nuestras ceremonias, que tienen que ver con nuestros tejidos, digo, en definitiva, con todo lo que hace la cosmogonía de la diversidad de los pueblos originarios. Muy a diferencia de la palabra que sí va a disputar, ¿no? Desde la conceptualización misma de la teoría, poder entender y poder hermanar esos conceptos. A mí lo que me interpela este foro, y sobre todo por cómo está denominado, es precisamente la posibilidad de pensarnos entre esa dicotomía, ¿no? Que es la propia construcción de los saberes occidentales y cómo nos educan y cómo nos encasillan en determinadas construcciones,
que, insisto, son de poder, y cómo los pueblos originarios, en esas disputas de sentidos, podemos dar lucha, podemos dar las disputas de esos sentidos desde nuestras propias cosmogonías. Entonces, desde ese lugar, al menos voy a intentar aportar lo más brevemente en lo que pueda. Espero haber podido responder a este interrogante tan bien planteado y que nos interpela a reflexionar. Bueno, yo soy profesional en planeación y desarrollo social. Siempre he trabajado con maestros, con rectores. He estado un poquito obsesionada con encontrar caminos para que comprendamos que entre pares y en las colectividades podemos construir de manera más potente. Y llegué de manera causal o no sé, accidental a trabajar para el pueblo en para los pueblos en Veracatío, Chamí y Dóvida hace 6 años. Hice un trabajo desastroso el primer año y ahí fuimos encontrando el camino. Yo quiero también decir que al lado mío, o sea, no es solo Isabel, sino que al lado mío está el equipo con el que hemos ido aprendiendo a hacerlo, el tema de la edición comunitaria, que es Ciro Pineda, que es un antropólogo que lleva 35 años caminando con los Embera. Paula Llopis, que es una española que se enamoró del Chocó y es pedagoga y ella pues ha sido muy buena en el trabajo de campo y en acompañar también a los Embera en ir aprendiendo un poco sobre las técnicas. Y 4 Embera, que son de las diferentes etnias, el cual está Yesid Banui, que es nuestro jefe, es nuestro coordinador, que es un Embera Dóvida de la comunidad de Chorí en Nuquí, de Río Chorí en Nuquí. Entonces, de alguna manera, no soy solo yo, sino que aquí estamos todos porque han sido construcciones y reflexiones conjuntas. Creo que el camino ha sido aprender a solucionar las brechas de lenguaje. Ninguno de nosotros 3 habla Embera, pero todos nuestros talleres son en Embera. Toda nuestra recolección de información es en Embera porque ha sido una prioridad que ellos vean el Embera como su primera lengua, como su lengua materna, como su lenguaje más importante y el español como lengua extranjera. Entonces aquí pues estoy sentada con ellos y la idea es como compartir una experiencia profesional desde la torpeza, desde los aciertos y eso como comprendiendo también que así el camino a veces sea un poquito más lento, es más acertado la horizontalidad y el trabajo como colectivo y comunitario. Muy bien, muchas gracias Isabel. Profe Selnis, ¿qué nos puedes decir al respecto? Acá figura Kai Komuya, Bie Jessica Kai Einamaki Uai, Meina Wido Haka Royakate. Manai, manai, mananai, nai, menai, manai, manai, mananai, nai, menai, Upobe jobake enyo komeke ma nanaye nai menaye Como nos decía la maestra Isabel, esta palabra no es nuestra, nos la han compartido y viene, como dicen los mayores y las mayoras de la comunidad Muru y Muina del Amazonas, estas palabras vienen desde el origen mismo de la vida y fueron compartidas para que de algún modo enriqueciéramos nuestra vida y nuestra manera de sentir la existencia. Esos saberes ancestrales no son ajenos a nosotros por el hecho de que vivamos en una ciudad o quizás porque hayamos recibido una educación europea moderna, sino que están
anclados a nuestra memoria, incluso a nuestra memoria genética, biológica. Y cada vez que hablamos, así sea en español, hablamos con las palabras de los ancestros. También podemos decir, hablamos con los muertos, porque ellos no se han ido y están aquí para compartir ese saber. Nosotros tenemos en la Universidad de Antioquia un semillero de investigación que se llama Rafue Kırıgay, es decir, canastos de conocimiento. El semillero lo orienta el profesor Noino Hitoma, quien es nuestro maestro de la lengua meneca del Amazonas, y es un semillero que se ha tejido justamente con la comunidad, desde el Amazonas. Y desde el Amazonas significa con sus plantas, con sus cantos, con sus danzas, con sus tejidos. Quizás cuando irrumpimos en el ámbito de la biblioteca o de la edición, o incluso en una fiesta del libro y la cultura, pensamos que las culturas ancestrales, por el hecho de no tener libros escritos o alfabéticos, que son culturas atrasadas, primitivas, y que quizás esas culturas todavía no han accedido a la cultura y a la civilización. Pero justamente es porque tienen otras formas de construir el conocimiento, de socializar el conocimiento, que también estamos dispuestas a escuchar ese universo de posibilidades. El canto, la danza, el tejido, la siembra, también son grandes bibliotecas. En la siembra tenemos el laboratorio de conocimientos. En la danza y el canto también tenemos la memoria de miles y miles de años, de cómo surgieron los seres, las plantas, los animales, los humanos. ¿Cuál es nuestro reto? Desde este lado, permitir que esos saberes ancestrales puedan dialogar con la universidad y que sea posible en la universidad también aprender a tejer, aprender a sembrar, aprender a pintarnos el cuerpo, aprender a danzar, a cantar. Entonces el reto es hoy, creo yo, una sensación muy bella, porque la pandemia nos ha recordado lo fundamental de la existencia. Es decir, estamos en un momento propicio para volver a abrazar esos corazones de nuestros mayores y nuestras mayoras y volver a sembrar esa semilla de la vida, del afecto, de la esperanza. Voy a dejar hasta ahí, por favor. Muchas gracias, profe Selnich. Entremos ahora en la parte de los conceptos relacionados con la edición. ¿De qué manera se comprende la edición de publicaciones en comunidades y cómo se interpreta ese concepto de edición al interior de los contextos comunitarios? Iniciemos con Isabel. Bueno, a ver, les voy a decir un poco el marco en el que nosotros hemos construido para entenderlo, y es que los pueblos originarios en este país tienen en sus derechos especiales la garantía de construir su propio sistema educativo, su propia reglamentación. El equipo, como les dije, es un equipo que el 60% es en Vera, pero hay 3 técnicos que pues no somos en Vera, no somos hablantes en Vera, y de alguna manera nuestro esfuerzo ha sido más por tratar de hacer bien un trabajo que tal vez nunca vayamos a hacer bien, porque ya pues ha escrito mucha gente y muchos antropólogos que el contacto ya es etnocidio, pues ya estamos contribuyendo el hecho de que ellos tengan relación con nosotros. Pero nos hemos esforzado en tratar de que ellos se apropien de eso, de que en algún momento ya no necesiten ni a Isabel, ni a Ciro, ni a Paula, sino que ellos puedan ser sus propios pedagogos, y la ley se los permite. La ley realmente les da mucha más libertad de la que ellos creen.
Entonces el primer trabajo al inicio fue como de construir un poco que ellos tenían que seguir los lineamientos del MEN y darles la confianza. Cuando empezamos ya a construir confianza, nos encontramos con el problema de la lengua y de la interpretación de la lengua y de que además en esa interpretación de la lengua no hay un consenso político de cuál es el alfabeto en Vera. Entonces, fueron como un montón de problemas que se presentaron y que hemos comenzado a solucionar y al final pues nos dimos cuenta que estábamos haciendo edición comunitaria. Tuvimos 2 talleres con Margarita, que es la editora, yo creo que ella es de Caro y Cuervo, no sé si la conocen, ella es muy conocida. Nos hizo 2 talleres súper sencillos, súper prácticos y con eso empezamos, pues como que ya lo veníamos haciendo, pero ella nos dio la confianza de alguna manera a través de esos talleres. Entonces digamos que la edición comunitaria ha sido una sorpresa, pues darnos cuenta que estábamos haciendo edición comunitaria porque los técnicos, los 3 técnicos que están acompañando el proceso, en ningún momento hemos querido que esos contenidos sean de nosotros. Ni siquiera que nuestros nombres aparezcan como protagonistas. Incluso creo que los 3 tenemos en común que tenemos fuertes discusiones con la academia, pues aquí con el respeto de la Universidad de Antioquia, pero los 3 tenemos como esas reflexiones y en el Chocó además se ha realizado mucho extractivismo cultural, es decir, muchísimo. O sea, podemos encontrar cantidad de cosas que se ha escrito de las comunidades del Chocó, de las comunidades afro, de las comunidades indígenas, pero en ninguno de esos textos ni de esas revistas indexadas vas a ver como autores a la gente. Entonces nosotros creo que nuestra forma anarquista un poco y punquera de pensamiento, porque Ciro, por ejemplo, puede ser uno de los antropólogos más tesos en Emberas del país, pero nadie lo conoce porque él tampoco le ha interesado hacer eso, ha tenido otra relación más horizontal con la comunidad. Entonces, partiendo de eso, se ha podido dar esa edición comunitaria de manera natural, porque ninguno de nosotros hemos tenido el propósito de decir, ay no, vamos a escribir un libro. Digamos que la necesidad de esa edición comunitaria parte de que el contrato con la Secretaría de Educación, o sea, digamos que ese es el vínculo de los originarios con la Secretaría, como es un sistema educativo nuevo, de cero, nosotros cuando llegamos donde ellos no es como, ay, vamos a hacer lo propio, pero vamos a ponerle a los títulos en Veravedea, no. O sea, no es como disfrazar los contenidos occidentales y mayoritarios con palabras en lengua materna, sino cómo lo hacemos con ellos a partir de lo que ellos piensan y de cómo se proyectan. También entendiendo primero que ellos quieren es seguir lo que tienen también el deseo de seguir el camino de las sociedades mayoritarias, o al menos eso les han hecho creer. Entonces, de alguna manera nos pusimos a hacer textos escolares, que la verdad no usamos mucho la palabra escolar, digamos que nosotros no tenemos la concepción de escuela, sino que el territorio realmente es el territorio educador, que pueden ser 30.000 hectáreas de resguardo. Entonces, a partir de eso, comenzamos a hacer sus propios textos y esa fue como la necesidad. ¿Cómo construimos a partir de ellos? Nosotros somos los técnicos, nosotros los organizamos la información, hacemos sugerencias, pensamos en metodologías que nos permitan cerrar esa brecha del lenguaje y bueno, pues ya más adelante les iremos contando, pero nos partimos, desde la edición comunitaria partimos más de solucionar un problema, más que de decidir conscientemente qué íbamos a hacer de edición comunitaria. Muchas gracias, Isabel. Profesor Celdis, ¿qué nos dices? Bueno, quisiera referirme muy brevemente al concepto de edición, porque tal vez tenemos la idea de que la edición es un asunto relativamente reciente en la historia de la humanidad. Eso nos llevaría a pensar que solo desde la invención de la imprenta en Corea hacia el siglo XIII es que los humanos tienen la virtud, el talento y la disposición
cognitiva y técnica para editar. Pero cuando tenemos un conocimiento cercano y familiar con una cultura ancestral, descubrimos que los procesos de edición están referidos a grandes conquistas de la humanidad en todos los aspectos. Yo podría de manera simplista decir que editar es medir, cortar, pegar, borrar. Y resulta que cuando vamos a construir una casa en el Amazonas, sin metro, tenemos que medir, cortar, pegar. Y eso lo hacemos en todas las actividades diarias. En la oralidad también es posible abreviar, ampliar, cortar, pegar. Y cuando hacemos uso de las tecnologías, por ejemplo, de una grabadora, nos damos cuenta que la oralidad es una plataforma comunicativa enormemente flexible, diestra, riquísima en recursos. Es decir, que también puede marcar cuándo se habla así, cuándo se habla así, con quién hablo así, con quién hablo así. Y también puedo tener en la oralidad citas de hace 2000 años, de hace 200 años, de hace 300 años, citas de hace 5 minutos. Es decir, que los procesos cognitivos asociados a la edición hacen parte realmente de las conquistas de la humanidad y de todas las culturas y de todas las superficies y las plataformas. Puede ser el dibujo, puede ser el tejido. No sé si han prestado atención, por ejemplo, a los procesos de tejer. Uno empieza a tejer y si se equivoca desteje. Entonces, tejer y destejer son procesos anteriores a la edición de libros que sin embargo son fundamentales para entender por qué todo texto debe ser corregido. Entonces, con esa primera imagen, quiero decir que la idea no es producir libros para la comunidad, sino recuperar y fortalecer los procesos editoriales que tiene la comunidad en sus propias plataformas comunicativas, bien sea pintando, tejiendo, danzando, cantando, cocinando, sembrando, etcétera, etcétera. Y ahí les cuento una anécdota. Alguna vez hicimos un libro gordote con la comunidad y después de imprimirlo lo llevé a la comunidad y el abuelo me dijo: profe, ¿qué trajo? Le dije: traje el libro. Y dijo: ese libro solo me sirve para trancar la puerta, porque ese es un objeto y ese objeto tiene funcionalidad en otros dispositivos culturales. Pero si los procesos editoriales de la comunidad, como por ejemplo en el canto, que ya hemos podido entender y estudiar esos fenómenos, no es que canta una persona, sino canta una comunidad. Y entonces hay una voz, hay otra voz, hay un coro, hay una repetición, hay un canto femenino, hay una colectividad que se suma y cada uno de esos elementos desde el punto de vista musical está editado, es decir, está tejido a un producto que en esa comunidad tiene un sentido, tiene una función y también desde el punto de vista político representa una forma de la resistencia cultural. Eso quiere decir brevemente que no es universalizable la idea de que las comunidades ancestrales necesitan la escritura alfabética y tampoco necesitan los libros, no es universalizable. Quizás los libros pueden ser, por ejemplo, ese puente entre esas culturas y estas culturas, pero ellos no necesariamente dependen de los libros y de la producción de libros. Y sin embargo, a pesar de ese abismo, tenemos grandes parentescos en donde ya no es posible decir ellos y nosotros, solo es posible decir nosotras, juntas, porque cada uno de esos pasos, cómo se prepara un alimento, le agrego algo, le quito algo, cómo se construye una casa, cómo se prepara un canto, todos esos procesos son comunes
a la historia de la humanidad y nos hacen parte del mismo tronco, es decir, de ese espíritu de conocimiento y de preservación de los saberes. El último punto que quiero suscribir, y refiriéndome al abismo otra vez de una sociedad mayoritaria y hegemónica, tiene que ver con el hecho de que esta sociedad se negó la posibilidad de hablar las lenguas ancestrales. Esta sociedad nos negó la posibilidad de aprender desde la infancia esas lenguas y por eso todavía las vemos como lenguas foráneas y todavía nos parecen que no son lenguas, que son dialectos. Pero definitivamente un país como este, un continente como este, no puede renunciar a ese derecho a hablar las lenguas ancestrales. Y ese hablar las lenguas ancestrales nos va a permitir hacer memoria de lo que somos. Porque también somos eso. También somos esos pueblos ancestrales y también estamos conectados a ellos a través de la alimentación, a través de la manera de caminar, de nuestra manera de hablar, a través de nuestras visiones de mundo. Tenemos raíces profundas en esos pueblos. Por consiguiente, no son los otros pueblos, sino somos parte de esos pueblos. Y en ese punto, simplemente decir que la Universidad de Antioquia ha puesto un paso, ha dado un paso pequeñito. Estamos enseñando 3 lenguas ancestrales en la Universidad de Antioquia. Y eso significa que algún día nuestros estudiantes podrán decir, yo soy médico y tengo como segunda lengua el Ebera Chamí, o tengo como segunda lengua el Munuca o el criol. Y creo que ese es un gesto que nos permite darle un giro a la historia hegemónica, es decir, hacer un proceso de sanación con todo eso que somos. No podemos seguir pensando que las lenguas europeas son las únicas legítimas en las cuales se puede expresar la ciencia y el conocimiento. Creo que es hora de atender la diversidad cultural y saber que todas las lenguas son necesarias para la vida sabrosa, para la vida comunitaria, para la vida afectuosa. Entonces, en esos 3 puntos podría dejar por ahora. Muchas gracias, profe. Profe Zulema, la escuchamos. Continuando con el aporte de Isabel y del profesor, me parece importante aportar acá el trabajo colectivo, ¿no? Estamos hablando del rescate de las memorias, estamos hablando del rescate de nuestros saberes ancestrales, por supuesto desde otra mirada, ¿no? Y acá es importante el concepto de la interculturalidad, que además está siendo cuestionada en este último tiempo respecto de las construcciones colonialistas de los términos académicos, ¿no? Por eso me parece mucho más rico hablar de la pluriculturalidad, ¿no? Porque en definitiva algunos conceptos nos permiten repensarnos desde lugares de relaciones o de interrelaciones, pero desde la igualdad, y no tanto de relaciones de subalternidad. Desde ese lugar me parece que es importante poder entrelazar esto que estamos planteando o estamos intentando dar cuenta, ¿no? Como bien allí explicaban los profesores es justamente quién es el que edita, ¿no? ¿Quién decide esa edición? ¿No? ¿Quién decide qué es publicable y qué no? ¿Quién decide que aquello sirve a esa producción o necesidad de contenidos, ¿no? Y acá, en este sentido, es muy importante, digo, y hablo particularmente de las experiencias en las cuales he participado en nuestras comunidades acá, en la zona urbana, que es a la cual yo pertenezco, las comunidades, está, digo, esa mirada y ese anclaje que nosotros quizás desde otro lugar lo hacemos, no es tan propio desde las comunidades. Así como el profesor muy bien lo planteaba, la producción de esos saberes y sobre todo el poder compartir de esos saberes, que es lo que sucede, se produce desde otro lugar. Es la mirada occidental la que en definitiva marca esas reglas y esas líneas.
Y como muy bien lo expresaba allí Isabel también, hay terriblemente un extractivismo de esos saberes culturales, ¿no? La apropiación cultural, por la cual también es importante poder generar y poder repensar y poder debatir y poder reconstruir esas concepciones, sobre todo aquellos que estamos en los ámbitos institucionalizados o los ámbitos académicos y propios dentro del Estado también. Por eso es importante pensar esa construcción de relaciones, de interrelacionalidad desde otro lugar, ¿no? Poder producir saberes de manera conjunta o poder producir en realidad contenidos, que es poder reflejar esos saberes a partir de otras relaciones sociales, que por supuesto tienen que ver con nuestra cosmogonía, ¿no? Con lo comunitario, con lo social, con lo recíproco, la reciprocidad, entendiendo que uno cuando está produciendo, no solamente está produciendo un libro para vender, o está produciendo un CD para que la comunidad pueda tener algún recurso, ¿no? Estoy hablando de dos ejemplos propios que me tocan muy de cerca, ¿no? La producción de un material musical, digo, ¿no? Es justamente el poder poner en valor ese rescate, como ese, por supuesto, el de la palabra, el de la lengua a través del canto. Y sobre todo de la revalorización no solo de la identidad, sino de la lengua, ¿no? Que en los ámbitos urbanos se está perdiendo. Entonces, qué importante es poder hacer ese proceso y no solamente hacia el interior de la comunidad, sino poderlo darlo cuenta al resto de la sociedad. Porque justamente en el resto de la sociedad es donde se produce el estigma, la construcción de exclusión y de discriminación. Entonces, me parece que en este eje y en esta pregunta es muy importante poder incorporar esa concepción, ¿no? De la pluriculturalidad, de la interculturalidad desde este lugar. Entender la necesidad de poder producir desde otro lugar que no es el que estamos acostumbrados, ¿no? El comercial, el absolutamente que nos marca el neoliberalismo respecto de qué se produce, ¿no? Cómo se produce un consumo cultural. Muy instaurado y sobre todo en este contexto de pandemia, ¿no? ¿Qué consumimos, qué producimos, qué vendemos, cómo lo hacemos, ¿no? Y que nos lleva, además, y nos consume en determinada forma de producción y, por supuesto, en determinada forma de entendernos como sociedad también. Entonces, me parece que desde este lugar es importante poder aportar desde esta construcción de relaciones, que por supuesto no se da y que no es la más usual, ¿no? Acá hay un trabajo y es el que me toca a mí, digo, poder dar cuenta en este trabajo sí articulado que hay entre la universidad pública y las comunidades, que por supuesto no se replica en todos los ámbitos, ¿no? Y que eso también es un gran problema y acá hay un rol importante del Estado. Pero bueno, esto lo podemos desarrollar más adelante, ¿no? La necesidad de políticas públicas y la presencia de un Estado. Pero sí me parecía poder, como para aportar, poder repensarnos desde este lugar, ¿no? De constructores y por supuesto entendiendo que los saberes ancestrales forman parte de estas memorias colectivas que tenemos, pero no solamente de nosotros como pueblo, sino como sociedad, porque es la herramienta fundamental para el respeto y para entender la diversidad cultural que tenemos como pueblos, como sociedades argentinas, sociedades colombianas, digo, porque si no, seguimos reproduciendo las propias dinámicas estructurales, el racismo estructural, digo, esa educación estructural desde el nacionalismo, desde la construcción de la identidad nacional que nos han enseñado y que nos han machacado y lo siguen haciendo constantemente, ¿no? Por eso, repensar en cambiar esas relaciones, en definitiva, es la posibilidad de poder repensarnos desde esa pluralidad, ¿no? Propia y característica de todas las sociedades de la Via Yara, de nuestra América morena, nuestra América Latina. Muchas gracias, profe Zulema. Vamos ahora y en orden de ideas con lo que hemos escuchado de nuestros invitados, a preguntar por las decisiones editoriales que se han de tomar, ¿cierto? En el interior, en el contexto de la edición comunitaria. Preguntemos asimismo si se puede hablar de un canon. Ya tanto Isabel como el profesor Cernis, como la profesora Zulema, han hablado respecto, digamos,
de los objetivos y el por qué mantener estas ediciones, por qué deben estar. Y una pregunta importante, ¿cuáles serían los formatos de presentación de las ediciones comunitarias? Profesor Selnis, tienes la palabra. Bien, hay una situación muy recurrente cuando vivimos en una comunidad ancestral y es la siguiente. Hay determinados saberes que no se pueden sacar de la comunidad. Entonces, cuando pensamos en editar material, bien sea para la misma comunidad o para la sociedad hegemónica, tal vez pensamos que simplemente es llegar con la grabadora, transcribir, traducir y publicar. Pero resulta, como aquí se decía canon, allí no funciona la palabra canon, sino respeto. Hay unos saberes que son de la comunidad, para la comunidad, y no pueden salir de la comunidad. Entonces, podríamos pensar, no, pero esta gente es mezquina, ¿cómo no me va a dar el canto que yo le vengo pidiendo hace 20 años? El abuelo me habló una vez, hay un canto para sanar los dolores del corazón. Entonces, yo estoy empecinado en que me entregue ese canto. Pero el abuelo me explica, hay cantos que no se pueden divulgar, que no se pueden sacar. Entonces, evidentemente, en el respeto y en el respeto de corazón, en ese trabajo con la comunidad, debemos entender que son ellos, los abuelos, las abuelas, las comunidades, quienes nos pueden orientar acerca de qué se puede sacar y qué no se puede sacar. Ese es un primer punto. Ahora, un segundo punto tiene que ver con editar materiales para la sociedad hegemónica. Estamos hablando de otro escenario. En ese escenario, nuestra labor debe ser aún más crítica porque la producción de materiales para la sociedad hegemónica no puede reproducir los estereotipos que se tienen de las comunidades ancestrales. Entonces, como nos vendieron la idea de que tienen que tener plumas y taparrabo, entonces mandamos a hacer unos dibujitos que los pinten así. Pero la ancestralidad no es un asunto de ropa. La ancestralidad no es un asunto del color de la piel. Es un asunto de la visión de mundo, de la comprensión de la vida. Entonces, en los textos, en los materiales, en los libros que hacemos para la sociedad hegemónica, debemos luchar contra nuestros propios prejuicios, que es muy fuerte. Por ejemplo, en el momento de traducir, ya la maestra Isabel nos decía, ese es un momento clave, pero ¿cómo vamos a traducir si la sociedad hegemónica los llama a ellos huitoto, que significa caníbal? Entonces, ¿los vamos a seguir llamando caníbal? ¿O tenemos que reestructurar también la lengua de la sociedad hegemónica? Y tenemos que cambiar sus estructuras, sus formulaciones, sus maneras de nombrar eso que la sociedad hegemónica no entiende. Y no lo entiende simplemente porque llevamos más de 500 años de colonización en donde no hemos querido estudiar las lenguas. Entonces, allí tenemos una labor muy importante que nos lleva a entender que toda producción para la sociedad hegemónica debe nacer justamente de un diálogo profundo con la comunidad y no del estereotipo que tenemos. La única vía que nosotras conocemos para hacer ese ejercicio es estudiar la lengua. No podemos confiar, y lo digo con mucho respeto, no podemos confiar las traducciones de los relatos, de los cantos, de las tradiciones de las comunidades ancestrales a la lengua colonizada, españolizada de los hablantes nativos de los territorios, porque esa lengua está atravesada por el cristianismo y todas las palabras del cristianismo van a aparecer en las traducciones. Entonces, si yo digo en lengua meneca, digo Mohoma, entonces traducen aquí Jesús o Dios, no hay más.
Pero es que no hay más porque esa lengua colonizada, ese hablante del español colonizado, no tiene otros recursos para poder ampliar esa discusión y nuestro conocimiento de esas lenguas es nulo. Entonces nos parece bonito que el título del cuento sea Dios. Y cada vez que aparecen otros elementos va a funcionar del mismo modo. Yo recuerdo que para los pueblos ancestrales de América ya hay Biblias traducidas a esas lenguas. Es decir, que hay procesos de edición con propósitos colonizadores y neocolonizadores. Y pueden ser propósitos de una multinacional o de una empresa o de una universidad o de una iglesia. Y nuestra labor como editores responsables y editores con un corazón comprometido con una comunidad debe ser advertir sobre esos asuntos, porque de lo contrario nuestra tarea va a continuar la expropiación, el extractivismo cultural y la colonización. Y voy a hacer un ejercicio pequeñito de lo que significa entender los procesos de edición comunitaria en la oralidad. Los cantos son muy antiguos y los cantos, diríamos en un formato técnico, son plantillas de conocimiento. Entonces, un canto muy antiguo dice esa plantilla de conocimiento recoge no solamente a través del ritmo, a través de las frases, unas informaciones sobre el territorio, sino que también comportan una ética de vida que se pueden, ojo a lo que voy a decir, que se pueden continuar en otro canto. Es decir, cuando nosotros vamos a hacer un trabajo para la universidad, nos dan un formato de artículo científico, de ensayo. Y resulta que cuando vamos a una comunidad ancestral, tenemos miles y miles de formatos en la oralidad donde se han consignado los saberes, las experticias y las visiones de mundo. Y no es simplemente un canto no es un canto por cantar, dicen los abuelos. Entonces, en un canto, por decir algo, está la estructura básica de lo que debe ser el trabajo comunitario, el trabajo de la siembra, el relacionamiento con el hijo, con la hija, el relacionamiento con el territorio. Y esa plantilla musical se puede repetir, se puede variar y se puede enriquecer, ¿sí? El primer pedacito que les cantaba dice, por esa razón estamos aquí, por esa razón hemos venido. Y en la segunda que les decía, que es la misma estructura musical, dice, ahora tráenos tu buena palabra, ahora tráenos tu palabra de corazón. Entonces, los formatos musicales no son simplemente asuntos técnicos, sino que además cada formato comunicativo comporta unas visiones de mundo. Y es allí donde vamos a entender por qué esas tradiciones ancestrales no carecen de escritura, no carecen de edición. Tienen otros procesos de escritura y otros procesos de edición. Muchas gracias, profe Seldich. Zulema, ¿tú qué nos dices? Pensaba en función de esto que recién relataba tan claramente, ¿por qué producimos? ¿No? ¿Por qué la necesidad de poder dar cuenta de ello? Creo que hay dos cosas muy marcadas, ¿no? Respecto de para quién se produce, ¿no? Se produce como una necesidad propia de las comunidades, de las organizaciones indígenas, se produce para la sociedad hegemónica blanca occidentalizada y para qué sector de esa sociedad blanca hegemónica occidentalizada. Para el ámbito académico, que está, que hay un interesante debate hacia los interiores
respecto del eurocentrismo, de las teorías en las cuales hemos sido formados. Me parece que allí hay una diferencia interesante, pero sobre todo para poder dar cuenta de nuestras prácticas o de nuestros recorridos en estos últimos tiempos, me parece importante poder de alguna forma homogeneizar en el sentido de nuestras prácticas, pero con el objetivo de la concientización. No es lo mismo, por supuesto, producir en los territorios que producir, como les decía, en la urbanidad, ¿no? No es lo mismo el rescate de la memoria colectiva, ¿no? En los territorios muy diversos y muy distintos, como es Argentina, digo, es muy distinto en el noroeste como en la Patagonia, a producir en la urbanidad. Hago esta diferenciación y lo marco mucho porque, claro, tiene que ver con esa construcción también que hay de nosotros mismos como pueblos originarios, ¿no? Pueblos originarios indígenas o etnicidad asociado a el campo y la territorialidad, ¿no? Invisibilizando a los pueblos construidos o emigrados, marginados, corridos de sus territorios y hoy llegados a las ciudades, a las grandes urbes. Y en esta misma dinámica de los procesos históricos propios de las sociedades, de los países, de los pueblos, el rescate de esas memorias colectivas, en lo cual yo insisto, tiene que ver justamente con esto, ¿no? Por eso hablar de para quién producimos, para quién una comunidad, digo, en nuestras mejores intenciones, porque acá estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de nuestros recorridos y de nuestras prácticas y de nuestro trabajo colectivo con las comunidades, siendo parte de organizaciones indígenas, ¿no? Para dar cuenta, digo, y peleando esa monopolización, ¿no? De la palabra y del lenguaje y de la escritura. Dijimos que no solamente el lenguaje pasa a través de la escritura, de eso que vemos plasmado y de eso que nos han enseñado, sino que por supuesto está en nuestras tradiciones, en nuestra oralidad, en nuestra forma de vestir, en nuestra mirada del mundo, en nuestras ceremonias, en nuestros tejidos, en nuestras artesanías, en el arte. Pero claro, es necesario producir, digo, ¿no? Desde este lugar, digo, como propios, como pueblos originarios, desde esta concientización también. Me parece muy necesario poder dar cuenta, y por eso incorporaba el concepto de la pluriculturalidad, dando cuenta de disputar esos sentidos, para romper justamente esas miradas folclóricas que hay sobre nosotros, ¿no? Y digo mirada folclórica, y el profesor lo expresaba a través de esta mirada y esta estigmatización y esta construcción, ¿no? De quiénes son los originarios. Digo, y esto lo tenemos muy enraizado, ¿no? Porque está muy asociado, digo, en Buenos Aires, que Buenos Aires es la Europa latinoamericana, ¿no? Digo, hay concepciones y construcciones falsamente construidas a lo largo de la historia respecto de los imaginarios sociales, en los cuales se han convertido en sentido común, ¿no? A lo largo de nuestra historia. Por eso planteo la necesidad de repensar y de construir, ¿no? Estos relatos a través de los formatos, a través de la disputa propio para la sociedad. Porque justamente allí, en esa matriz colonizada, eurocéntrica, hegemónica, nacionalista, ¿no? Donde se reproducen esas construcciones de desigualdad, ¿no? Esas relaciones de subalternidad en las cuales nos han enseñado y nos han construido. Por eso es tan importante, entonces, desde este lugar, ¿no? Poder repensarnos en las producciones, en los formatos, en la materialización de esos saberes a partir de este tipo de construcción. Por supuesto que esto no sucede siempre, ¿no? Estamos hablando de nuestras experiencias personales y de nuestros trabajos recorridos, pero esto no es lo que sucede de manera masiva. Sabemos que hay una mirada bastante parcial respecto de esa construcción, porque justamente es la que estamos disputando y es la que estamos peleando dentro de los ámbitos institucionalizados, como es la academia y como son los ámbitos de trabajo, digo, como los medios de comunicación en donde yo trabajo, ¿no? Es importante disputar y romper esos imaginarios sociales a través de la producción, de la revalorización de nuestra identidad, poniendo en valor la lengua, poniendo en valor los saberes ancestrales, poniendo en valor
las propias cosmogonías de la diversidad de pueblos que tenemos. En Argentina hay alrededor de 40 pueblos originarios. Digo alrededor porque estamos en un constante proceso de revalorización y de rescate de identidades, ¿no? Donde se hablan 16 lenguas indígenas. Entonces, hay un largo camino por recorrer y por desarmar y por deconstruir, ¿no? El desafío es profundo, pero no solamente está la responsabilidad en las comunidades indígenas y en las organizaciones indígenas, ¿no? que las hay muchas. Acá hay que trabajan profundamente por una disputa desde los lugares de cómo entendemos a los pueblos originarios, ¿no? Disputando esta folclorización, esta construcción o estos imaginarios de que los pueblos originarios en Argentina fueron extinguidos, ¿no? A lo largo de la historia. Casi naturalmente desaparecieron en Buenos Aires, en Argentina, ¿no? La historia cuenta eso. Y después prácticamente la historia argentina se remonta básicamente a la construcción de esa sociedad que conformó al Estado. Hay un vacío en ese recorrido histórico, ¿no? Por eso decimos que son relatos historiográficos falsamente instalados, ¿no? Porque en definitiva esa construcción la ha hecho el propio Estado. Por eso hablamos de un racismo estructural y hablamos de una historia hegemónica que lo que ha hecho es invisibilizar a los pueblos originarios. No ha hablado del exterminio ni la campaña del desierto como política de Estado que llevó a masacres, a matanzas, ¿no? Al destierro de los distintos pueblos de sus territorios, ¿no? Posteriormente a eso, en el marco de la construcción del Estado, lo que se generó es la mano de obra esclava, ¿no? Para los grandes terratenientes, para los grandes ingenios, para esa construcción de esa Argentina naciente, ¿no? Con un modelo siempre mirando a Europa. Me estoy yendo un poco de tema, pero me parece importante contextualizarlo porque es necesario hablar, ¿no? de que esto forme parte de la conciencia política también, ¿no? Y por qué es necesario trabajarlo desde todos los territorios, ¿no? No solamente desde las comunidades, desde las organizaciones, sino también con el resto de la sociedad, ¿no? Es fundamental esto, porque si no seguimos reproduciendo esas miradas, esas construcciones que nosotros mismos criticamos, ¿no? Colonialistas, folclóricas, hegemónicas, ¿no? Subalternizadas en las cuales nos han construido. Muchas gracias, profesora Zulema. Y entonces terminamos esta ronda con Isabel. Bueno, yo creo que la primera decisión para hacer edición comunitaria tiene que ver mucho con el ego. Pues mi primer año fue desastroso trabajando para los indígenas, pues para los Embera. Cité hasta Vygotsky en el PEC. O sea, fue desastroso y digamos que lo único que me hizo caer en cuenta de eso fue que me hice muy amiga de un taita del Putumayo que con mucho amor me condujo pues como en encontrar el camino. De hecho tuve una crisis muy fuerte porque estaba tomando decisiones muy fuertes de un PEC que no era ni siquiera mi pueblo, yo ni siquiera era, mi ombligo no está enterrado en esa tierra, entonces quise abandonar pues como la tarea y el taita pues hicieron como un ritual. En el Putumayo hacen unos rituales con sus profesionales para que los profesionales puedan sumergirse y estar más cercanos al pensamiento de ellos, como los que los acompañan en los temas de educación. Y el taita pues la respuesta es: lo propio es el camino. Entonces esa decisión, esa primera decisión, cuando uno hace edición comunitaria, que trabaja con esos que todavía a veces llamamos otros, yo todavía no termino de construirme eso porque siento que es complejo y que hay muchas cosas que nuestro sistema educativo nos dejó instaladas, pues, pero la primera decisión tiene que ver con entender que tú estás ahí de manera instrumental. No eres ni un protagonista, ni estás salvando a nadie, o sea, desjerarquizar nuestra relación con el otro y sentirme el otro y hacer una relación horizontal y creernos entre pares. Esto es tan fuerte que es como sentarte con una persona que en tu sistema educativo siempre te ha educado diciéndote que es inferior. Y cuando te sientas con él, tú tratas e intentas, pero en realidad lo ves inferior, lo ves hasta menos inteligente y con menos capacidades.
Y eso es como lo primero que hay que cuestionarse y deconstruir, porque no es fácil. Es decir, cuando yo llegué al Chocó, yo decía que yo no era racista. Obvio, sí lo somos. Obvio, sí tenemos un montón de ideas que no las decimos por vergüenza, porque nadie quiere serlo. Pero lo primero es como encontrar ese hilo que no nos permite relacionarlos de manera horizontal, como pares, de entender que los saberes son diversos, los caminos de adquisición de esos conocimientos son diversos y no hay uno que sea el más aceptado o no, ni hay uno que sea la verdad o no. Y eso además es un punto muy confrontador para la academia, porque es que con la academia viene nuestra necesidad de avalarnos, de compararnos, de certificarnos, de decir dónde está la verdad y dónde no. Y eso, vos no puedes irte a una comunidad con esa mirada, vos no puedes ir a trabajar colectivamente en un equipo de trabajo con esa mirada. El primer equipo de indígenas, por ejemplo, que los enviaron, me dijo como, bueno, este es su equipo. Yo, pues relacionarme con ellos fue muy difícil, pues porque no los veía con capacidades, porque no sabía cómo explicarles. Ya después llegó Ciro, el antropólogo, y Paula, que por eso yo los siento aquí sentados, porque juntos hemos construido esa reflexión. Y, por ejemplo, Paula configuró los computadores con las nasales en Vera y empezamos a aceptar que así no hubiese un consenso en Vera de la lengua, íbamos a aceptar lo que ellos tuvieran como consenso y nos íbamos a arriesgar a equivocarnos. Y equivocarnos con ellos es que ellos empiezan a ver eso, además les apasiona un montón ver su lengua escrita. ¿Cómo así, Isabel? Es que ahí no dice eso, ahí dice otra cosa. Eso no es con este acento, esto es con otro, o sea, porque así. Y entonces después discuten los chamí, después los doida, después los catío. Y también es invitarlos a ellos a que, equivoquémonos, pero hagámosle el daño al español, o sea, empecemos a dejar de quitarle, de restarle esa importancia al español y démosle importancia a nuestra lengua, así nos estemos equivocando. Entonces, digamos, Paula, pues es más paciente, es como la persona que se encarga del trabajo de campo, yo hago la coordinación, la planeación, le pensamos a las metodologías juntos, Ciro nos aterriza, nos confronta y él, por ejemplo, hoy nos puede confrontar y mañana retractarse, y eso es muy importante, como aceptar el error y aceptar que no hay como un camino avalado para entender toda la diversidad de otros caminando juntos. Decisiones, por ejemplo, como este texto que ya se los voy a pasar y que lo voy a rifar al final cuando se acabe. Aceptar, por ejemplo, los créditos. Sí, los créditos, ¿dónde vamos a estar nosotros? Y esa es una discusión que nos dimos, ¿sí? ¿Dónde vamos a estar nosotros? Que sentimos también que este trabajo es nuestro, que también tenemos una hoja de vida que nutrir y a qué renuncias vamos a tener, ¿sí? Frente a eso, eso es una decisión también importante cuando uno se sumerge en ese trabajo colectivo. Este libro, por ejemplo, lo pensamos diseñado para ellos, o sea, queríamos que ellos quisieran leerlo, porque las competencias lectoescriturales no están muy desarrolladas pues no porque no lo quieran, sino porque no han decidido hacer ese consenso ellos, ¿sí? Pero teníamos que escribir un texto, escribirlo todo en Embera nos podía tomar 10 años, 15 años en la interpretación, porque la interpretación es seria, es respetuosa, o sea, una palabra en chamí, en catío y en dóvida puede ser supremamente diferente, tenemos esos 3 pueblos, somos un equipo pequeño, entonces como que hicimos unos consensos, entonces lo primero es que los ilustradores, si contratas a un ilustrador, empieza a pintar a los Embera con taparrabo. Y bueno, explicar eso es complejo. Pero ellos, además las nuevas generaciones de Embera ya no se quieren ver con taparrabo porque para ellos eso es del pasado. Entonces, lo que hicimos fue utilizar el recurso de las fotos que habíamos tomado y lo que hicimos fue como invitar a Sara Serna, que es una chica que hace collage, entonces usamos las fotos de las salidas e hicimos collage con lo que ellos ya eran, entonces ya ellos se ven aquí vestidos como están actualmente, no en taparrabo, que además les disgusta, ya no quieren ser eso.
o quieren cambiar, que eso está bien, o sea, ya uno entiende que el espíritu no está en las formas, sino en adentro. Otra decisión, por ejemplo, es que algunas palabras, bueno, aquí vi que se nos fue una tilde, no tienen tilde porque la tilde no existe en Vera. Entonces tratamos de unir muchas palabras, muchos acentos de ellos y de mezclar el embera, porque, pues para que ellos se vieran ahí, de usar, por ejemplo, minúsculas, porque las mayúsculas, ellos no tienen relación con las mayúsculas, de usar también sus expresiones, su lenguaje. Este libro se demoró 4 años, recoge la ley de origen como su pensamiento de todas las comunidades que están adscritas a la organización y digamos que los mayores no te sueltan la información así de fácil, entonces pues nada, decidimos emborracharnos, que es mojar la palabra, tomar chicha. Y bueno, y que nuestro líder, que es Yesid Banubi, que es, digamos, el que da la línea político-organizativa, el que tiene claro, pues, hacia dónde vamos, él lidera la conversación y lo que hacemos es emborracharnos, ellos hablan en Enveravedea, nosotros escuchamos, porque a veces también la lengua tiene musicalidad, entonces cuando tú lo decías es real, o sea, ninguno de los talleres en los que hemos estado entendemos lo que hablan, pero al final uno termina entendiendo, conectándose con la discusión que tiene, con las expresiones. Nosotros grabamos esas conversaciones, tomamos chicha, nos emborrachamos con los mayores y las mayoras, grabamos esas conversaciones en Enveravedea y los intérpretes, que son el equipo de Enveras, que también están... hacen parte, ellos son los que hacen la interpretación de lo que dijo el mayor. Cuando ellos hacen la interpretación en el español, en un teclado que les permite además también usar los acentos, ya nosotros cogemos esos textos en español y organizamos un poco las ideas. Y todo el tiempo es un debate. ¿Cómo se dice esto? ¿Qué significa? Y es como ir buscando cada vez más entender el pensamiento, su forma de pensar, las ideas que ellos tienen concebidas e irlas materializando. Pues, ¿qué otras decisiones tomamos? Eso como que la lengua de ellos es como lo primero. Este libro, por ejemplo, es hecho en papel piedra. Yo creo que eso es importado, no estoy segura, es un poco costoso, pero es un papel que resiste al trópico, a la humedad del trópico, porque cualquier texto que lleves al Chocó en una semana, eso va a ser basura. Este país les encanta llevar textos, no solo con otro tipo de dibujos. Voy a hablar mal de un programa, puedo. El PTA, por ejemplo, es un programa muy bueno en todo el país, pero no tiene enfoque diferencial. Entonces, les llegan esos textos con rostros de mestizos, ni siquiera se ven ellos ahí. A veces esos problemas matemáticos hablan de semáforos, de carros. Un niño en Vera tal vez nunca ha visto un semáforo ni un carro. Entonces, y son textos que terminan sirviendo para hacer fogata o para sentarse, pero no los llaman. Entonces este texto está, bueno, en una letra que sea un poco más cercana a ellos, son sus propias historias, nosotros lo que hicimos fue pues como organizar, pegar, unir, diagramar. Tiene sus acentos, está pensado en sus expresiones para ellos y este año lo estamos probando. Entonces para ellos ha sido muy maravilloso verse en un texto y ver sus rostros ahí y leer y te dice, no Isabel, pero es que aquí dice esto y esto no es así. Pues uno para llegar a Río Chorino pasa por acá. Entonces... Claro, nosotros les decimos, no importa, tranquilos, esta es la primera edición y tenemos una edición con todas las correcciones que nos van haciendo. Entonces ha sido pues como muy divertido porque creo que esa primera decisión es como permitirnos el error y permitir también que no hay como un camino correcto para aprender con los otros. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados. Por esta conversa que creo que nos deja muchísimas preguntas, muchísimas inquietudes en torno a esos conceptos de edición, de canon, de cuál es el objetivo de publicar y qué publicar.
Nos da el tiempo para un par de preguntas con el público. Ay, voy a pasar el libro para que lo vean, que lo roten y al final me lo... ¿Ahí se escucha? Sí, ahí se escucha. Bueno, voy a hablar pues como desde mi interés. ¿De pronto o no? Un poco más duro. Ah, listo ahí. Voy a hablar un poco desde mi interés actual. Pues yo soy estudiante de biología y en este momento estoy metidísimo en la etnobotánica. Y siento pues esa necesidad pues de reflejar, como ustedes lo dicen, a esta Casi no se escucha. sociedad mayoritaria, esta diversidad cultural, Pégate. también biológica, perdón. Pero siento que también para reflejarla en este contexto tiene que ser un poco de la forma que ustedes dicen, pues digamos en artículos indexados, lo que sea. Y siento que en la etnobotánica se recae mucho en este extractivismo cultural. Pues esto ha sido gran parte del conversatorio que ustedes han hecho, pero vuelvo a poner la pregunta, ¿cómo no caer en ese extractivismo cultural? Y enfocado un poco en el área de la etnobotánica, que uno llega con un listado de especies o algo por el estilo. Bien, la pregunta, para repetirla un poquito más fuerte, es ¿cómo no caer en el extractivismo cultural? Nuestras buenas intenciones están llenas de errores muy peligrosos, pero eso no significa que ese camino no se pueda variar, no se pueda cambiar. Lo curioso de la edición comunitaria o de los procesos, digamos, de conservación y de preservación de los saberes comunitarios tiene que ver justamente con las posibilidades que tendríamos de variar el formato del libro. O sea, nosotros no tenemos que variar los formatos de la comunidad. Es decir, como ustedes no tienen libro, yo le llevo libro. Como ustedes no tienen radio, yo le pongo radio. Como usted no tiene televisión, yo le pongo antena de televisión. ¿Cierto? Esa es una buena intención, eso es un buen corazón. Y muchas veces pensamos, no, comprémosles el computador, comprémosles la tablet, eso está lleno de amor. Pero habría que preguntarse si el ejercicio contrario nos permitiría modificar los formatos del libro, los formatos de socialización del conocimiento en esta sociedad mayoritaria. Entonces es allí cuando decimos, un estudiante podría presentar su tesis de maestría cantando. ¿Por qué no? Si el canto es una episteme legítima y tiene toda una tradición milenaria. Podríamos decir, presente su tesis doctoral con un tejido, porque es que las abuelas cuando tejen, los abuelos cuando tejen, esto es escritura. En la lengua Iku de la Sierra Nevada de Santa Marta, la mochila se dice tu, y tutu quiere decir útero. Entonces aquí está la escritura del útero. Entonces usted va a hacer su tesis de medicina, hay varios formatos, usted puede escribir, usted puede pintar, usted puede danzar, pero usted también puede tejer. Porque esa tecnología que es legítima, repito, también permite expresar el conocimiento y preservar saberes que son propios de una comunidad. Entonces, en ese sentido podríamos evitar o hacerle el quiebre a ese extractivismo, porque no estamos queriendo simplemente llevarles nuestros formatos. Me parece importante que compartamos las tecnologías. ¿Eso qué significa? El abuelo me dice, la abuela me dice, profe, sería bueno que nosotros tuviéramos un celular, y yo me asusto, ¿no? Yo digo, espere a ver, no, sí, tiene razón abuela, le vamos a traer el celular.
¿qué sucede? A través del celular va a utilizar su lengua. Entonces esa tecnología foránea le permite preservar saberes comunitarios. Entonces yo pregunto, si el libro lo queremos tanto, lo amamos, lo hacemos y lo regalamos, entonces ¿por qué no sería también razonable pensar que de allá nos regalaron los tejidos de la mochila, del chumbe? Por ejemplo, en Ebera Chamí se dice okama. ¿Y nosotros cómo llamamos eso? No, pues un collar, eso es un collar. Pero okama quiere decir el camino de la vida tejido. Entonces, bueno, usted se va a graduar de psicología, listo, muy bien. Por favor, hay que tejer un okama. Y el okama tiene que mostrar los procesos vitales, las conexiones espirituales. Ese es un saber legítimo. Entonces yo no estoy haciendo simplemente extractivismo cultural, sino estoy permitiendo que nuestras bibliotecas tengan libros sin sonido, libros con sonido, libros tejidos, ¿cierto? Libros bilingües con sonido, y eso significa que podemos fortalecer esas tecnologías y enriquecer el trabajo que hacemos acá. Creo que se me fue el tiempo, dale. Yo creo que es una decisión. O sea, mis amigos me han dicho, escribe un libro sobre el Chocó. Anita me dice, escribe un libro sobre el Chocó. Yo no voy a escribir un libro sobre el Chocó, pues no voy a contribuir más a eso. Si escribo un libro en el Chocó, pues tal vez voy a hablar de cómo me di cuenta que era una racista. Pero, Está bueno, pero ese tal vez sí pueda ser interesante, pero no voy a escribir un libro sobre el Chocó, porque yo creo que son ellos los que tienen que escribir sus libros. Yo creo que es una decisión profesional. La maestra Zulema. Yo creo que ese es un debate que nos damos profundamente, constantemente, hacia el interior de las comunidades, de las organizaciones, de nuestros ámbitos laborales. Puntualmente lo pienso desde nuestra practicidad en la universidad pública. Nosotros desde el año 2014 creamos la Cátedra de Idioma Originario en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, acá en Buenos Aires. Y justamente estaba este debate, ¿no? ¿Para qué se enseña, ¿no? La lengua originaria. Cada cuatrimestre es una lengua originaria distinta, por supuesto dada por profesores indígenas. Y este debate, este cuestionamiento propio que nos hacemos, porque por supuesto somos seres colonizados y nos interpelamos a nosotros mismos, justamente se responde con el cómo lo hacemos, ¿no? El para qué lo hacemos. En los procesos propios históricos que nos damos hacia el interior de nuestros espacios, nuestros ámbitos de trabajo, nuestras organizaciones, ¿no? La currícula está diseñada por cada profesor y cada profesor y profesora tiene su propia currícula y su propio armado. Para poder dar clases, presentar un programa, bueno, son profesores, acá ustedes lo saben, digo, hay que presentar un programa, hay que presentar un ordenamiento que por supuesto no es propio de nuestros hermanos indígenas. Entonces, allí está el desafío de las instituciones, poder romper y desarmar eso, que por supuesto nuestra facultad rompió y desarmó. Por supuesto no fue lo mismo, ¿no? La exigencia, las normas, las reglas que hay para otras cátedras, para otros ámbitos, digo, para otros docentes, que para los hermanos y las hermanas indígenas. Y esas son decisiones políticas, ¿no? Que no sucede en otros ámbitos. Conocemos de experiencias de otras facultades que han querido llevar adelante la misma experiencia y la respuesta de las autoridades ha sido de que, bueno, para ser un docente tiene que tener un título universitario, ¿no? Y entonces, donde encontramos un docente indígena que se haya recibido en una universidad, en una facultad de idioma com o de idioma mapuzungún. No existe. Entonces, rompemos las miradas y las estructuras colonialistas respecto de la concepción del ámbito de la educación. Eso es lo que disputamos. Insisto con que son decisiones políticas, ¿no? Que tienen que ver con esa cosmogonía y con esa mirada y con entender y con revalorizar nuestras identidades.
que por otro lado va acompañado también de la necesidad de entendernos en otra sociedad, ¿no? De entendernos, digo, por supuesto que estamos parados ideológicamente, cosmogónicamente, de que rechazamos esta sociedad desde esta construcción. A veces cuesta en estos debates, lo pienso desde el ámbito de la comunicación, ¿no? La necesidad que hay de poder hacer comunicación indígena, que es un derecho, está reconocido por nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina, ¿no? El derecho a la identidad, el derecho a la comunicación con identidad. Y allí están los recursos y la tecnología para poder dar cuenta de ello, ¿no? Que ha sido muy cuestionado además acá, ¿no? Se ha cuestionado para qué necesitan los indígenas una radio, ¿para qué? No digo, esto está naturalizado en los discursos. Entonces, me parece que allí está la respuesta a eso, ¿no? En el proceso que nos debemos a nosotros mismos, en los objetivos que tenemos y cómo lo hacemos, ¿no? ¿Quiénes planifican esas estructuras, esas políticas? ¿No? Son nuestros propios hermanos. Por eso también hablaba de la necesidad de un Estado que pueda pensar políticas descolonizadoras, ¿no? Eso es fundamental también. Pero espero haber respondido. Para dar entonces ya cierre a nuestro foro, creería yo que la gran conclusión a la que llegamos la podemos retomar a partir de una expresión del profesor Selnich, y es que el trabajo con la comunidad, con los procesos editoriales, con los procesos de decidir el por qué, para quién, cómo hacer ediciones comunitarias, ha de estar mediado siempre por el respeto y por comprender que no hay una única forma de mirar la vida, de mirar el mundo, que las cosmogonías y las cosmologías han existido, existen y existirán. Yo creo que por mucho rato, por mucho tiempo que estemos acá. Para todos y todas, muchísimas gracias por su participación y los dejo con Isabel que nos diga cómo va a ser la rifa del texto. Muchas gracias. Va a ser la rifa del texto.